Una charla muy agradable. Gracias. Bueno, muy bien. Nos da mucho gusto que estén aquí de nuevo en la sala principal de la feria. Y en lo particular me da más gusto que estar acompañando de nuevo a Juan Carlos Quesadas en la presentación de su obra Oki, Tripulante de Terremotos, misma que le permitió ganar el Premio Internacional de Novela Norma 2013, 2014, un concurso que convoca pues a cientos de novelas de toda Latinoamérica y que afortunadamente quedó en manos de Juan Carlos. Fíjense que bueno, yo estoy aquí un poquito como, entré como de relevo, entonces no estaba yo muy enterado. He leído algunos libros de Juan Carlos y vamos a hacer esto, una conversación, porque el libro Oki, Tripulante de Terremotos, no llegó. Hubo problemas con la editorial, por más que les estuvimos ahí pidiendo, no sé, el libro está demasiado fresco, ni siquiera se ha presentado todavía en México, ¿verdad? Entonces, el otro día le pregunté a Juan Domingo Argüelles que por qué no presentábamos aquí una antología contemporánea de poetas que van de 1950 al fin del milenio, entre los que está Jesús Ramón Ibarra, estoy yo, Mario Bojorquez, varios poetas de aquí de Sinaloa, y dijo que no podía porque primero tenía que darle la prioridad a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y como estamos muy pegados a la PIL, pues no sé si ese es el criterio que haya tenido Norma para no querer soltar el libro, como antes de tiempo en el acto de celebración allá en Guadalajara. Bueno, lo ignoro, no sé exactamente, pero no hubo respuesta. Y bueno, lo que vamos a intentar hacer esta tarde es conversar un poco con Juan Carlos para que ustedes lo conozcan. Ya habló de algunos de sus obras, de sus reconocimientos. Juan Carlos es uno de esos extraños casos de escritores que ganan bastantes premios y que además son buenos. O sea que, porque a veces que alguien gane sospechoso, que gane tantos premios se vuelve sospechoso y alguien dice, no, es que es un ganapremios, no, es que es un profesional de los concursos. Una vez oí, pero no, bueno, es uno de los extraños casos donde aparte que gana premios es buen escritor. Y bueno, yo he leído algunos de sus libros y sus historias, creo yo que tienen algo en común. No sé, no he leído todos, ¿no? Por supuesto, pero cuando los 3 o 4 que he leído apuestan a construir personajes entrañables, personajes tangibles, personajes afectados por lo humano, personajes que son capaces de mostrar todo el matiz, todo el relieve del dolor, del abandono, del sufrimiento, de la soledad, de la aventura, del amor. Me parece que sus personajes, gran parte del logro, de la belleza que tienen sus obras consiste en la gran facilidad que tienen para construir personajes creíbles, verosímiles y humanos. Y ustedes dirán, bueno, pero que esa no es la obligación de cualquier escritor. Claro que esa debería ser quizá la obligación, pero muchas veces no sucede así. Uno como lector, ya ni siquiera como escritor, como lector, de pronto descubre que un personaje en una novela es acartonado, está estereotipado, es llano, es plano, no tiene contradicciones. Y los personajes de Juan Carlos me parece que sí tienen esa característica. Él escribió un libro que se llama Ciudad X, que es sobre el terremoto del 85, un terremoto que devastó la Ciudad de México, del 85, ¿no? Porque yo fui el 86, creo, porque después de muchos años en la Ciudad de México me tocó ver muchos edificios en ruinas, hechos aplastados como un polvorón. Y bueno, es un libro que le dio el premio Juan de la Cabada, y es un libro también que tiene una voz ahí narrativa dolorosa, conmovedora. Es un libro
que digo, parece como una metáfora de nuestro tiempo, donde se asoma la esperanza aún contra cuando todo se confabula para que la esperanza se desvanezca, para que los seres humanos nos convertamos en seres insensibles, seres conformistas, callados, sumisos, pero a la vez enfrancados en vivir una vida como de plástico, una vida cuadrada, una vida donde acatamos órdenes de diferentes autoridades, el Estado, Dios, la Iglesia, etcétera. No lo sé. Bueno, y bueno, yo quiero, no sé, darle la palabra primero a Juan Carlos. Vamos a hablar de varios libros, vamos a preguntarle una serie de cosas que nos pueden ayudar a los que somos lectores o somos escritores o aspiramos a ser escritores, que nos puedan un poco aclarar cómo es el camino. Yo sé que aquí hay varias personas que tienen la inquietud de escribir y bueno, vamos a tratar de convertir esto en un diálogo. Entonces le voy a ceder la palabra primero a Juan Carlos para que él nos hable un poco de lo que se le pegue la gana. Gracias por estar aquí, buenas noches. ¿Sí se oye? Sí, gracias por estar aquí, buenas noches. Gracias por la invitación, Alfonso, a la feria. Regreso a ella después de 4 años. Y pues como puse ahí en Facebook y en Twitter, regreso como para reencontrarme con viejos amigos, gente que conocí en la feria, digamos de hace 4 años, Alfonso. Y encontrarme con una ciudad que en estos 4 años cambió muchísimo desde mi perspectiva y desde mi visión. Noto una ciudad como más alegre, una ciudad como más viva. Entonces pues me da mucho gusto que después en ese corto lapso de tiempo, digamos, pude yo ver 2 cosas diferentes y entonces me da mucho gusto que pues la ciudad haya cambiado un poquito. Y pues bueno, vengo aquí básicamente a hablar de lo que hacemos los escritores. Si ustedes quieren preguntarme cosas del mundo de la literatura, de los problemas que enfrentamos los escritores, de los problemas que enfrentamos los que escribimos para niños, que es como, digamos, como la segunda división de la literatura, según algunos. Se toma como que la literatura para niños es una literatura de segundo orden, una literatura que no debe ser cuidada, una literatura para llenar un espacio de ventas o de las librerías o para las compras que hace el gobierno. Y pues evidentemente yo estoy en contra de esta postura. A mí me gusta escribir para niños. Me gusta escribir para niños porque son desde mi punto de vista, los lectores más inteligentes que existen, tanto el niño como el joven. Ellos están con una imaginación muy fresca, viven, digamos, realidades alternas, la realidad que todos estamos viviendo y una realidad que todos, digamos, recordamos de cuando éramos niños. Entonces, cuando yo me pongo a escribir para ese niño que yo fui, para ese niño que desafortunadamente no tuvo acceso a muchos libros. Yo no, en mis tiempos, pues estaban los libros clásicos, digamos, pero no había libros cercanos a la realidad de un niño mexicano de la clase media en la Ciudad de México, ¿no? Estaban muy bien los clásicos y están muy bien, pero hoy en día afortunadamente los niños tienen la oportunidad de encontrar libros que retratan su realidad que está ahí y de algún modo sentirse identificados. Entonces, bueno, pues yo trato de escribir para ese niño que fui, para ese niño también medio atormentado, hipocondriaco, loco, que yo fui, porque también así son los niños. De pronto se les escriben novelas, cuentos muy tontitos, ay, el perrito que no podía caminar y el pollito. Los niños tienen los mismos problemas que tenemos nosotros. Se mueren, se enferman, tienen hambre, tienen sed, observan en el televisor o en el periódico que calcinaron a 43 jóvenes,
Incluso nosotros tenemos a lo mejor unas herramientas para defendernos ante esas noticias tan escalofriantes. Y el niño de pronto está como abandonado, como que a veces se le ocultan las cosas, como que a veces creemos que fuera como una planta que no piensa y que no tiene sentimientos y que no puede sufrir por esa realidad tan complicada que estamos viviendo. Entonces yo apelo a una literatura inteligente, porque los niños son inteligentes, e incluso a veces me apena decirlo en un público adulto, me parece que son más inteligentes que nosotros. Por ejemplo, yo escribo mucho para niños muy chiquitos, digamos, entre los 8 y los 12 años, es mi rango. Nunca me detengo a pensar en un público específico. Las editoriales colocan mis libros ahí. Yo no había escrito para jóvenes mucho, o por lo menos había escrito pero no había tenido contacto con los jóvenes. Ahora con el libro este que se presentó en Colombia, pues tuve el gusto de visitar 5 ciudades allá en Colombia y convivir con jóvenes de 14 a 17 años, cosa que no había hecho mucho aquí en México.